Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí y los ángeles del Señor te sostendrán. Si tú eres el Hijo de Dios, tú me puedes adorar y postrarte ante mí, y te daré todas estas cosas para ti. Hoy nos presenta nuestro Señor la primera pregunta que creo yo que nos puede ayudar mucho a comprender el proceso espiritual en la Cuaresma. ¿Quién eres tú? ¿Tú estás contento con la persona que tú eres? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Cómo usas tú metodologías para poder conocer tu propia identidad? Desde los sentidos, desde los afectos, desde el mundo interior, donde cómo maneja los sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, cómo manejas tu sexualidad, tu proceso a niveles de cuando tienes esos deseos genitales, cómo los manejas, cómo manejas tus diferentes orientaciones, cómo manejas tus sentidos, cómo manejas los ojos, cómo manejas los oídos, cómo manejas el olfato, el gusto, el tacto, cómo manejas también tu razón, cómo manejas tu entendimiento, tu capacidad del sexto sentido, el sentido común, cómo manejas también el alma, la libertad, la voluntad, la inteligencia, cómo manejas esas intuiciones que tienes en el cuerpo, cuando tú comes las cosas, cuando tú las digieres, a niveles fisiológicos, pero también es a niveles cuando tú empiezas a comer las cosas con los ojos, o a olfatearlas, o gustarlas, o tocarlas, o aún oírlas. ¿Estás contento quien tú eres? ¿Estás contento con el modo de ir celebrando este estilo de vida que Dios te está invitando hoy como a tomar en cuenta la importancia que nosotros debemos tener en este día para poder reflexionar profundamente sobre nuestra propia existencia? ¿Te sientes contento con lo que tú vas viviendo? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué es lo que te impide este tipo de procesos espirituales, este tipo de procesos humanos, este tipo de conocimientos intelectuales, este tipo de conocimientos racionales? ¿Qué es lo que te impide conocerte a ti mismo? Fíjense lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo, algo muy importante que nos pone a nosotros de frente. Cuando Jesús está en el desierto, Él toma una iniciativa muy interesante. Es una pedagogía que debemos nosotros como contemplar. Y la primera invitación es esa. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar el tiempo que tenemos? Y es lo que hace nuestro Señor. Fíjense cómo viene la reflexión. Jesús está con Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a dialogar con él y le dice, y lo reconoce Juan el Bautista, que él es el Hijo de Dios, que Jesús tenía que bautizar a Juan. Y dice Jesús, yo ya te bauticé cuando estabas en el vientre materno de tu madre. Tú ya recibiste el Espíritu de mí. Tú necesitas que llevar a cabo tu misión que mi Padre te encomendó. Y el hecho de que yo venga a ti, necesitamos que entender que yo vengo a instituir un nuevo estilo de vida, un cuadro de vida, una manera de pensar, una forma de ser. Voy a incrementar un nuevo método para santificar al hombre. Y por eso vengo a ti, para unificarme a ti y concluir las promesas que el Padre me ha hecho a toda la humanidad, en especial a este pueblo de Israel. Y quiero unirme yo a ti para poder seguir con el plan de la salvación. Cuando Juan el Bautista reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, fíjense lo que va a pasar posteriormente. Y lo que va a pasar posteriormente es algo muy hermoso que nos pone a nosotros muy de frente. ¿Por qué? Porque el hecho de preguntarnos nosotros, ¿quién eres tú? Si tú eres el Hijo de Dios. Fíjense lo que hace el mismo demonio a Jesús en esas tres tentaciones, en este primer domingo de Cuaresma. Jesús le va a decir, claro que sí soy yo, pero ¿cómo sigue el proceso cuando Juan el Bautista reconoce que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que pasa? El Padre abre los cielos y entonces le dice a Juan el Bautista, Él es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Y qué pasa? Lo confirma con la acción del Espíritu Santo, que lo guía ¿a dónde? Al desierto. El tiempo de Jesús
Para ir al desierto, Jesús quiere ir entendiendo en qué consiste el ser hijo de Dios. ¿En qué consiste el hecho de tomar nuestra condición humana? ¿A qué vino a la naturaleza? A educarla, a conocerla, a integrarla, a unificarla y a iluminarla. Aún ayudarle a comprender cómo poder ser más feliz, cómo poder llevar a cabo el proceso divinizador, transformativo, que el hombre y la mujer necesita para poder otra vez recobrar su propia dignidad, su propia identidad de hijos e hijas de Dios. Y entonces, desde la unión beatífica que Jesús nos va a regalar, nos va a invitar continuamente esa bendición. ¿Por qué? Porque desde la encarnación, esa encarnación que es la unión hipostática que hace Dios con nosotros, nos va a ayudar a entender cómo Él ya viene por obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa aquí cuando Juan el Bautista termina con Jesús? Fíjense, en el proceso es el Espíritu Santo quien guía a Jesús al desierto. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué no la playa? ¿Por qué no otro poblado? ¿Por qué Jesucristo opta por el desierto? De acuerdo a los grandes místicos, de hecho, en el proceso vamos a ver cómo Elías pasó 40 días en oración. Vamos a ver cómo el mismo Moisés pasó 40 días en el momento que él recibe las tablas de la ley y que el pueblo se desespera. Cómo pasó 40 años el pueblo de Israel en el desierto. Cómo pasó 40 días otro tipo de movimientos que vamos a tener el mismo Jesús. 40 es algo muy significativo. 40 es un tiempo suficiente para poder descubrir quién soy yo y a dónde voy, qué tipo de talentos, cualidades, gracias, bendiciones Dios me ha regalado para poder administrarlas bien. ¿Cómo hace Jesús un discernimiento? Y voy a hacer una comparación. Cómo nuestro Dios en el momento que Adán y Eva los va a crear, les infunde el Ruah, recibe mi espíritu. Una vez que los crea, nos dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7 y capítulo 3, 17. Nos va a decir una cosa muy hermosa, que Dios, nuestro Padre, al momento de crear a Adán y a Eva, les dice, no solamente les regalo el espíritu, los hago imagen mía, sino también les regalo el paraíso, para que ahí se alimenten, gocen, disfruten, pero no coman ansias. Váyanse despacio en su discernimiento de su vida. No coman ansias. ¿Qué es lo que hace? Fíjense la pedagogía de Dios. Primero Dios crea al hombre y luego después a la mujer. En su grande sabiduría va a ir descubriendo una cosa importante. El hombre ya tiene relación continua con Dios. ¿Por qué la serpiente no había tocado a Adán primero? Porque era verdaderamente la imagen, la presencia de Dios en Adán era extraordinariamente divina. Que entonces no podía el mismo demonio tocar a Adán. Adán tenía claras las ideas que Dios le había regalado y sabía quién era él. Era una imagen de Dios, una persona creada para Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Dios empieza a entender que hay algo interno que le hace falta al hombre, que es su compañera, crea a Eva. ¿Y por qué Eva sí le hace caso a la serpiente? Es decir, al tentador. Porque ella quería saber a qué o para qué fue creada. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense lo que pasa. Les voy a dar 6 puntos para tomar en cuenta este proceso. Y entonces poder nosotros ir saboreando más en qué consistió la situación de la separación del hombre con Dios. Empezando desde Adán y sobre todo en Eva. Fíjense, primeramente Eva anda buscando su identidad. ¿Para qué existe? ¿Para qué vive? ¿Para qué Dios la creó? ¿Cuál es el fin? ¿Para ser solamente madre o que necesita hacer otras cosas en la creación? Fíjense, ¿y qué es lo que pasa? Y viene el primer problema. Eva busca la ansiedad. Por medio de la ansiedad quiere saber, así como ahorita nuestros jóvenes, por medio de la droga, quieren saber lo que hay más allá. Y se toman un shot y otra droga y otro grado ¿y qué es lo que pasa? Ellos empiezan a ver cosas que no deben. Y es algo que aún
Los jóvenes actuales se están dispersonificando cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque se están comiendo ansiosamente su vida. Vemos jóvenes que ya están contaminados a su temprana edad con problemas serios de doble personalidad, problemas serios de sustancias, problemas serios de no querer trabajar, no ser responsables, no ser personas educadas o buscan la educación. No, ellos quieren ir por la ansiedad, se van por lo más fácil, por la droga. Y dice Dios, no, si tú quieres conocerte, toma los estudios, vete a estudiar y ahí te voy a ir explicando quién eres tú, para qué te creo o te he creado y para qué tú vives en el mundo. Vete por los estudios. Entonces Dios nos va a pedir que el hecho de que nosotros vamos estudiando nuestra existencia, que no es lo mismo de antes de que tú camines, es decir, tu madre te lleva donde ella quiere y te hace todas las cosas que tú en ese momento necesitas para crecer. ¿Y qué pasa cuando empiezas a caminar? Tú quieres empezar a ser más independiente y la madre te ayuda. Y luego después, ya que tú tienes 5 o 6 años, te mandan a la escuela. Y empieza la madre a entender que ella puede ayudarte a comprender un conocimiento para que te conozcas más tú quién eres. Te da una identidad, primero te da un nombre, un apellido, te da una casa, te da una familia, te da hermanos, te da hermanas, te da un conjunto de personas que están cerca de ti para que te recuerden quién eres tú. ¿Qué es lo que sucede después? Algo muy hermoso. Sucede que entonces, en ese proceso, Dios nos va a decir, hay etapas en la vida. Cuando tú empiezas a ver al kinder, empezamos por el kinder y recibimos una información. Y empezamos a relacionarnos con los demás. Vamos a la primaria. Son 6 años de primaria. A 8, dependiendo de los lugares donde estás. Después de la primaria viene la secundaria. La secundaria viene la prepa o el colegio, como decimos aquí, o como la junior high, la high school, y luego después el colegio y la universidad. Igualmente, el kindergarten también está aquí. Entonces Dios nos va revelando una serie de elementos que dicen, no te desesperes, no comas ansias en tu proceso. En el desarrollo de tu vida, a la medida que tú más estudies, vas a entender más quién eres tú. Y entonces Jesús, ¿por qué Jesús se tardó 30 años en silencio? Porque Cristo quería saber también, y María nuestra madre, fue una madre excepcional y a la misma vez muy responsable, de que ya a los 30 años Jesús sabía quién era Él y hacia dónde iba. Por eso la confirmación del Padre, cuando Él empieza su ministerio, le empieza con Juan. Recibe la confirmación del Padre, empieza al desierto, pasa 40 días y en los 40 días empieza entonces Él a preguntarse muchas cosas. ¿Cómo puedo administrar mis dones, mis talentos, mis cualidades? ¿Cómo puedo sacar a flote estos diferentes gracias, estos diferentes frutos del Espíritu? Y Dios lo invita al desierto. Jesús se pasa. Por la inspiración del Espíritu Santo se queda en el desierto. Y entonces el Espíritu Santo lo va a guiar a Jesús al desierto. Se dice una cosa muy hermosa y creo yo que Concepción Cabrera de Armida nos va a dar la clave en este desarrollo muy hermoso. Dice, el Espíritu Santo, loving with the substance of the Holy Spirit, who is love, es decir, es el que nos ayuda a descubrir la esencia y la sustancia de nuestro existir. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y el grado. Dice, this is the greatest degree of the personal perfection here on earth and even in heaven. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a descubrir la más grande o más alta perfección aquí en la tierra y también en el cielo. Por eso Cristo va a tomar esa experiencia. Concepción nos va a decir en su diario espiritual, en el tomo 25, número 192 al 93, al igual que en el tomo 38, 75 al 77, algo muy bonito, y nos dice, the Holy Spirit is the love with which we shall love the Word and the Father. Entonces, ¿qué es lo que nos va a plantear aquí? Es, por medio de la acción del Espíritu Santo, es como nosotros nos vamos a enseñar a amar, y amar a la palabra, y amar al Padre. ¿Por qué Jesús, cuando le pregunta el demonio, y le dice esto, si eres el Hijo de Dios,
Di que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él es la palabra, Él sale de la boca del Padre, Él viene de Dios. Y entonces Él es la palabra que nos va a sostener, Él es la palabra que nos va a mantener, Él es la palabra que nos va a ayudar a discernir. Y entonces, fíjense lo que pasa, regresando un poquito aún, viendo otro texto de concepción para entender mejor cómo debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ella escribe algo muy bonito en el tomo 38. Dice, the shortest way to perfection consists in simplify our action loving with the Holy Spirit. El camino más corto para llegar a la perfección consiste en la simplificación de las acciones y amar al estilo del Espíritu Santo. Esto es algo que debemos nosotros cuidar y a la misma vez tomar atención. ¿Por qué? Por el que tomo 47 en su diario espiritual, en el número 26 nos va a decir esto. In the highest of God's love for a soul, the soul can do nothing but remain struck, grateful, melt in thanksgiving and docility to being refreshed by God according to His will. Submerged in His love, plunged into this infinite sea of love. Concepción nos va a regalar, esta mujer nos va a ayudar a entender cómo debemos nosotros tomar en cuenta esa inspiración que no solamente el espíritu humano nos va a ayudar o el espíritu del mal a discernir quién eres, es el Espíritu Santo. El espíritu humano es el que por medio del estudio, tú vas a la universidad y otro espíritu humano te está orientando, iluminando tu razón, tus conceptos, tus ideas, y te está dando un montón de información para tomar en cuenta. El espíritu del mal, él es el que también te va a reafirmar quién eres tú. Pero tienes que estar cuidando esa relación. Si no, puedes caer en la ansiedad de Eva, de destruirte. Y el Espíritu Santo es el que te ayuda a descubrir aquella grandiosidad de la perfección que está en lo alto, lo baja a la tierra. Y por eso dice Concepción, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a levantar el alma, a recibir el alma, los conocimientos de Dios, para después también agradarle a Dios en esa medida. Y podamos entonces darle gracias a Dios para que de acuerdo a su voluntad nos sumerjamos en ese amor incondicional y podamos entonces vivir del amor infinito de Dios. Concepción tiene claro, y ella se pasó muchos años en silencio, en meditación, en reflexión, en ayuno, que continuamente hacía para entender más el misterio de la santidad, el misterio de su vida, el misterio de Dios en su ser. Y aquí es donde viene para nosotros esta invitación, cómo nosotros debemos dejarnos guiar primeramente por el Espíritu Santo, no por la ansiedad. No, fíjense lo que pasa con Eva. Sigamos al segundo punto. Esta metodología que ella usa no es la más apropiada para descubrir su identidad, que quién es ella. Fíjense, la primera cosa que hace Eva, la ansiedad. ¿Quiere saber? Entonces la serpiente se le aparece y le dice, si tú quieres saber el bien y el mal, ven, yo te ayudo. Y entonces el mal es el que la dirige. El mal es el que está ahí. El mal es el que está guiando a Eva, no es el Espíritu Santo. En cambio, en Jesús es el Espíritu Santo el que lo guía al desierto. Fíjense lo que pasa, la segunda problemática de Eva. El segundo problema es que Eva nunca toma un advice, alguien que le pueda ayudar, alguien que le pueda iluminar. Ella ignora la relación con Adán. Ella no toma en cuenta a Adán en el proceso cuando está dialogando con la serpiente. Ella se la come, aquella acción, aquel pensamiento, aquellas ideas. Tercer problema que vamos a encontrar en Eva es que ella no hace un discernimiento y no busca una ayuda profesional, y en su decisión la toma por sí misma. El cuarto problema que vemos también en Eva es que ella actúa sin tomar en cuenta a Dios, ignorando
lo que Dios le había dicho. No vayas a tomar de estas cosas ahorita. Espérate a que conozcas tú primero tu ser para después entonces saber para qué creo yo ese bien y ese mal. No comas ansias. Dialoga conmigo. Toma en cuenta a tu esposo. Vive con él. Y fíjense lo que hace como quinta cosa. Ella le cree todo a la serpiente y no le cree a Dios. A Dios no le creyó que el Dios le dijo, no vayas a comer de este árbol, come de todos los árboles más, pero de este todavía no estás lista. Esto es como cuando nosotros, déjenles doy un ejemplo para que entiendan esta metodología. Cuando nuestras mamás, nosotros empezamos a recién nacidos, ¿qué es lo que hace la mamá? Mastica ella la boca, en su boca, mastica aún la ranita que nos va a dar y nos la pone así como masita, entonces se la saca de la boca y nos la da a nosotros. Aún el niño ya empieza a caminar y le dice al niño, usted tiene que agarrar esto y tiene que estar, cuando le da la ranita, tiene que estar la misma madre, recién hecha la ranita, es decir, la tortilla caliente con el pedazo de sal o el alimento que tiene, le está, ¿para qué? Para que el niño pueda tomarla y no se vaya a quemar. La madre está educando al niño, no le da el pedazo aún, cuando el niño ya empieza a caminar, no le da un pedazo de carne, no, ella se los corta de tal manera que el niño pueda comer al pasito cada pedacito y entonces lo mastique, lo ayude a ejercitar su paladar para que entonces pueda comer las cosas mejor. No le da un pedazotote de carne como se la da a su papá o se la puede dar a su esposo, a sus hijos mayores. No, le da pedacitos de carne, o pedacitos de pollo, o pedacitos de pescado, o pedacitos de legumbres, o pedacitos de cualquier otra cosa, que el niño pueda digerir con su boca. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando aquí? El hecho de faltar la meditación y la reflexión en el proceso que Eva discute con la serpiente, con el mal, ella le hace caso al mal más que a Dios. ¿Qué pasaría si la madre le dice, ¿quieres comer? Ándele, de una vez coma cosas grandes, y si se quema, que se queme. Y como el niño no sabe cómo usar la cuchara, claro que va a meter la mano, y al meter la mano se va a quemar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo. Y eso es lo que nos va a regalar Eva en el proceso de discernimiento, porque ella desobedeció, porque no tomó el tiempo, no fue prudente, no tomó el espacio, no usó un discernimiento, no usó los conocimientos de su esposo, no le creyó a Dios. Y sobre todo, como sexto punto, después de que ella hace la acción, Dios la visita, ella, ¿qué viene a hacer? Ella no reconoce su miseria. Ella le echa la culpa a la serpiente, así como Adán y Eva. Y yo creo que por eso Dios se molestó demasiado y le dijo, me molesta la actitud que están ustedes haciendo. Les dije que todo esto es de ustedes. Todo esto es de ustedes. Y que tienen que ser prudentes con el estilo de vida que vayan a ustedes a vivir. Yo les dejo la libertad y ustedes en su voluntad tienen que buscar la manera de cómo administrar los dones que yo les doy. Pero me doy cuenta que no lo han administrado muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios escucha a Eva que le echa la culpa a la serpiente, le dice, yo te dije a ti y a Adán que estas cosas no las debían de tocar ahorita, no las habían de tocar en el modo como las tocaron, que conocerían las cosas a su debido tiempo. Pero por ansiosa, les voy a decir esto a los dos, váyanse de este lugar y empiecen a vivir en el desierto. ¿Qué pasa? Dios, cuando Adán y Eva pecan, los saca del jardín y los lleva al desierto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús va a purificar el desierto. Como Adán y Eva los sacaron del paraíso, se van al desierto, Jesús va a ir al desierto. ¿Por qué el desierto? Porque en el desierto ahí se escucha a Dios, se escucha todos los sonidos habidos y por haber. Se escucha el ambiente, la plataforma, tu alma se acelera, se relaja, se llena de paz, de tranquilidad, de calma,
de un nuevo movimiento interior donde el alma hasta se acomoda, así como cuando tú te acomodas en un sillón para ver una buena película o un programa de fútbol o a un buen partido o un buen concierto, o quieres disfrutar, buscas tu mejor sillón y te sientas. Así lo que hace Jesús en el desierto. Se siente en el desierto, busca el desierto para poder dar tiempo. Ahora pasemos a Jesús. ¿Cómo Jesús discernió esa frase que el mismo demonio le dice: si tú eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí y los ángeles del Señor te protegerán? Dice: sí, yo como hijo de Dios tengo que respetar mis límites como humano. Yo sé que los arcángeles y tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, los tengo a mi disposición. Eso no me lo tienes que recordar. Lo que te tengo que decir, que solamente a Dios adorarás y no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué Jesús le dice que solamente con una palabra le basta para vivir? No solamente de los conocimientos humanos o de los conocimientos del mal. No, de la palabra que nace de la boca de Dios, que viene de la boca de Dios. Por eso Jesús le contesta al demonio en la tercera tentación: no tentarás al Señor tu Dios. Cristo le está confirmando al mismo demonio que Él es el Hijo de Dios y no lo debe de tentar así. ¿Y qué es lo que pasa? En la tentación anterior vamos a ver también esa capacidad que tiene. Bueno, entonces, si tú me adoras, todo esto te lo regalo. Dice: no. Yo no tengo que reconocer que necesito cosas. Yo, desde el inicio de la creación, mi Padre creó todo para nosotros. Te vengo a recordar a ti, como ángel de la oscuridad, que Dios creó todo el universo para nosotros. Y antes de que Adán y Eva hicieran cualquier acción, Dios entregó la tierra a sus manos. Jesús hace la referencia en Génesis, así como el primer momento de la carta, en el primer capítulo, y luego después Dios le dice a Adán y a Eva: les doy toda la creación para que ustedes les pongan nombre a las cosas. Cristo le va a decir al demonio: aquí el que reina soy yo, no tú. Esto es mío. Yo no necesito que postrarme, y no necesito que adorarte, y no necesito de tus consejos ni tus desconocimientos. Yo necesito del Espíritu Santo para discernir mi tiempo y mi espacio, que debo de hacer con este proceso. No eres tú el que me está guiando. Y entonces Jesús empieza muy hermosamente a entrar. Jesús se deja guiar. Primera cosa que hace nuestro Señor, que es dócil al Espíritu Santo. Segundo, después de esa docilidad, va a escoger el espacio del desierto, que va a ser el tiempo para él más importante. Los 40 días que nos recuerda Moisés, que estuvo en el desierto, en el monte Sinaí, que Dios le habló a él y después de los 40 días le dio las tablas de la ley, o el mismo Elías, que estuvo en el desierto y después de esa oración Dios dejó llover agua del cielo. Y aún los 40 días, en los 40 años que vive el pueblo de Israel en el desierto, son los espacios necesarios para que entiendan quién es el hombre y quién es Dios. Este es hermoso, que nosotros debemos de estar cuidando. ¿Para qué? Para que la palabra que proviene de la boca de Dios, nosotros no nos ahoguemos en un vaso de agua, sino que usemos estos 40 días para reconocer los pasos a seguir. Por eso en este himno hermoso que dice: la cuaresma es combate, las armas oración, limosnas y vigilancias por el reino de Dios. Convertís vuestra vida a volver a vuestro Dios, y volveré a vosotros. Esto dice el Señor. Siguieron tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos la hacen sentir. Esto es lo que creo yo que necesitamos que ir viendo, cómo nuestro Dios en su grande sabiduría le dice al hombre que debe de estar atento. Por eso Cristo, en su metodología de él, como segundo punto aquí,
hace obediencia al Espíritu Santo. Segundo, escoge el desierto. 40 días que pasa él en meditación y en reflexión para poder asimilar aquella palabra que él acababa de escuchar y acababa de reafirmar el Padre. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Después de los 40 días cuando surgen las tentaciones, pero Cristo ya estaba bien clarificado. Jesús entendió que Él era la persona, Él era el que venía a salvar a la humanidad. Él entendió por medio de qué cosa, y aquí es donde viene el tercer punto. Jesús escogió, como buen judío, entendía que el desierto era el lugar más apropiado. ¿Para qué? Para hacer ayunos, oraciones, meditaciones, contemplar y hacer un discernimiento profundo de las nuevas fuentes de vida que Dios le regala al hombre para poder salvarse mutuamente. Como quinta cosa que hace Jesús, nuestro Señor Jesucristo está preparándose para hablar con el demonio. Esto es lo que tienes que tú cuidar. ¿Cómo te debes de preparar para hablar con el demonio y el demonio no te vaya a vencer? Y aún como sexta cosa, vamos a ver cómo Jesús obedece al Espíritu Santo. La obediencia al Espíritu Santo es la clave de nuestras propias realidades. Por eso es importante que nosotros vayamos descubriendo lo que dice el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da frutos en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Ni porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Cristo nos regala la invitación y nos dice, tienes que ser un hombre prudente, sencillo, humilde, una persona contemplativa que esté continuamente reflexionando, meditando y buscando consejos con personas sabias. Pero pásate tiempo, busca tus desiertos, por eso dice Jesús en otras palabras, entra a tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que ve lo secreto te contemplará. A veces no puedes ir tú a un lugar físico que represente el desierto, pero sí lo puedes tener en tu casa, en tu propia habitación. Apaga los ruidos, apaga la televisión, trata de estar lo más serena posible o más sereno posible para descubrir la voz de Dios. Y lo puedes entrar, dice Jesús, dentro de tu cuarto. Y si quieres, dentro de tu alma. Por eso Teresa de Lisieux nos va a regalar esa bendición. Jesús le dice, tienes que obedecerme. Y si tú me obedeces, yo te voy a ir guiando en el proceso de tu discernimiento hasta entrar a mar adentro. Y no tengas miedo de las olas o de las diferentes tempestades. Yo voy contigo a tu lado. Cristo se encontró en esas 3 tempestades. Pero ¿cómo las venció? Las venció por esa capacidad que tenía de poder ayudarle a entender al hombre que no solamente del pan vive el hombre, es decir, no solamente los conocimientos de la vida humana, del espíritu humano, no solamente de la razón, de los conceptos psicológicos, intelectuales, no, hay una sabiduría, un entendimiento que va más allá de los conocimientos científicos, pragmáticos, lógicos, comunes, no, hay otro conocimiento que nos regala el Espíritu Santo y nos llena de aquellos dones de sabiduría. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos constantemente qué tipo de espíritu te está alimentando y qué tan seguido le pides al Espíritu Santo que te oriente y te alimente. Y esto es algo que Jesús va a tener muy claro. Él sabe que por medio de la humanidad necesita la humanidad recibir lo divino, el Espíritu Divino. Por eso se encarnó Jesús. Este Evangelio nos pone de frente, nos pone una vez más a recordar la unión hipostática que Jesucristo hizo en el momento de la encarnación.
Es por obra del Espíritu Santo como nosotros podemos solucionar nuestros problemas de identidad personal. ¿Quién eres tú? El Espíritu Santo te va a ayudar a reflexionar. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús clarifica que Él es el Hijo de Dios con el demonio, va después entonces, después de que está en su misión, Jesús va a ayudarnos a entender después, cuando les pregunta a los discípulos, dice Marcos capítulo 8, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego después le dice, ¿y quién dices tú que soy yo? ¿Por qué? Porque los demonios le tenían miedo y los demonios reconocían que era el Hijo de Dios. Y Jesús decía, cállese y salga de él. Deje que la gente vaya descubriendo quién soy yo para ellos. Por eso pregunta Jesús, ¿quién eres? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú para tu papá, para tu mamá, para tus hermanos, hermanas, para tu sociedad, para tu cultura, para tu ambiente social, político, económico, para tu proyecto que tienes a niveles de iglesia, a niveles comunitarios, a niveles de barrio, a niveles de pueblo, a niveles de nación? ¿Quién eres tú? ¿Estás contento con quien tú eres? ¿O qué debes de hacer para poder reflexionar más adentro en tu propia naturaleza? Por eso Jesús nos va a ayudar a entender que es el momento de la tentación te debe de reafirmar que tú eres hijo de Dios, no al revés, que eres hijo de la carne o hijo del mal. Tienes que evitar lo que evitó Eva, echarle la culpa a los demás. Tienes que cambiar tu metodología, el modo de cómo hablas. Si tú te comes ansiosamente las cosas, yo les digo ahorita a las jovencitas, por decirles, a aquellas personas que apenas empiezan a tener 13 años, 14, 15, quieren ya tener relaciones sexuales, ya quieren andar de novias, ya quieren andar aquí, allá. Yo les digo, espérate, ¿para qué comes ansias? Tienes toda una vida por delante. Conoce primero tu identidad como mujer, como persona, como hija humana, fisiológica, que dependes de una familia, de unos papás, que tienes una educación de una escuela, que tienes que comportarte bien en la escuela, que ahorita no necesitas novio, ahorita lo que necesitas es un poquito de silencio, de meditación y reflexión y oración y ayuno para que puedas integrar los nuevos cambios que hay psicológicos, emocionales, físicos, mentales, espirituales. Necesitas tiempo y necesitas que pasar mucho tiempo en oración para que tú te entiendas y te escuches tú primero. Es lo que hace Jesús cuando le responde la tercera vez al demonio. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le reconoce que es hijo de Dios. Jesús le dice al demonio, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que ha venido a vencerte. A mí no me atentarás y a mí no me vencerás. Yo vengo a liberar a la humanidad de ti. Y Cristo nos va a plantear como esa sintonía y esa bendición. Por eso dice el Salmo primero, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. ¿Por qué aún si nosotros analizamos esta grande bendición que nos ayuda como a descubrir la grande palabra que nuestro Señor le dice al demonio, vamos a entenderla muy claramente que en el documento de San Irineo, obispo, en su libro cuarto, versículos 13, escribe algo muy hermoso. Dice, Dios dice esto, nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios, comenzó por atraer hacia Dios a los siervos y luego liberó a los que se le habían sometido, como él mismo dijo a sus discípulos, ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, a vosotros los llamo amigos porque todo lo he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer, pues la amistad de Dios otorga la inmortalidad a quienes la aceptan. Al principio y no porque necesitase del hombre, Dios plasmó a Adán precisamente para tener en quien depositar sus beneficios. Pues no solo antes de Adán, sino antes también de cualquier creación, la palabra glorificaba ya a su Padre, permaneciendo junto a él, y a su vez era glorificada por el Padre.
como la misma palabra dijo, el Padre glorifícame acerca de ti con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. Y va a concluir su reflexión, algo muy hermoso, y dice el mismo San Irineo: y por esta razón decía el Señor a sus discípulos, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien los he elegido a ustedes, dando a entender que no lo glorifican al seguirlo, sino que por seguir al Hijo de Dios, era este quien lo glorificaba a ellos. Y por esto también dijo, este es mi deseo, que estos estén donde yo estoy y contemplen mi gloria. Cristo nos va a regalar que la palabra antes de la creación del mundo ya glorificaba al Padre. Y entonces el mismo Padre, al momento de que envía a su Hijo al mundo después de la creación y muchos siglos después, Cristo viene como palabra de Dios Padre y le dice, aquel que quiera glorificar al Padre tiene que entrar por mí. Yo soy el que viene a glorificar al Padre y a los hombres. Y si tú quieres la glorificación de tu ser, intégrate a mi proyecto. Intégrate a mi misión, intégrate a mi proceso de hacerse persona y descubrir su identidad como hijo e hija de Dios, de las complacencias del Padre. Cristo nos va a regalar como esa sintonía para ponernos nosotros cada vez más a reflexionar cómo debemos celebrar este camino. Por eso es importante que tú, cuando te lleguen las tentaciones de cualquier tipo, trata de guardar un momento de silencio. Trata de meditar, trata de orar, trata de hacer un poco de ayuno. Deja de estar comiendo cosas cuando estás haciendo oración y busca un lugar de silencio, de meditación, de recogimiento. Trata de buscar una ayuda profesional, buscar consejos, buscar aún una segunda opinión o segunda o tercera o cuarta opinión. Y sobre todo, pídele la ayuda al Espíritu Santo. Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Por eso nos va a decir el mismo Santo Tomás de Aquino algo que nos debe a nosotros ponernos también como atentos. Dice, el ayuno ayuda a la castidad. Es como el guardián de la castidad. Y agrega él, dice, por medio del ayuno también nosotros educamos nuestra mente y nuestra libertad para crecer en contemplación y poder descubrir las cosas divinas. Dice, así como nos lo revela Daniel en el capítulo 10, que después de 3 semanas de haber ayunado, descubrió la revelación de Dios. Dios le reveló a Daniel, después de 3 semanas de ayuno, su voluntad. Y agrega esto, y en función de la satisfacción, Dios nos ayuda a entender que tus miserias, limitaciones, es decir, tu pecado, te puede ayudar a crecer. Por eso dice en Joel 2:12, si te conviertes a mí de todo corazón, con ayunos y sacrificios, y lloras tus pecados, yo te escucharé. Jesús está también pidiéndole al Padre que lo ilumine, que lo guíe, porque dice el mismo San Agustín también algo muy hermoso después de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, dice él esto, el ayuno limpia el alma, le da nuevos conocimientos a la inteligencia, a la memoria, nos refresca el espíritu, nos ayuda a anonadar el corazón contrito y ponerlo desde la humildad a practicar las virtudes. Nos ayuda a estar más atento a las concupiscencias y también nos da un fuego nuevo para poder trabajar en la caridad y desde la caridad relacionarnos y triunfar. San Agustín nos va a regalar esa grande bendición y nos van a poner a nosotros también como esa condición. ¿Cómo debemos seguir en esta tensión amorosa? Nuestro Dios nos va a ir revelando que la oración es como una luz, es una fuente nueva de conocimientos que Dios nos regala.
La meditación entre Dios y el hombre que debe de haber antes de cualquier acción que debas hacer. Por eso Cristo nos dice, pásate tiempo, por favor, en meditación, en reflexión, en oración. Pregúntale al Espíritu Santo y al Padre cómo le puedes hacer las cosas. Pregúntame a mí, Jesús nos va a decir, y yo te voy a ayudar. Pásate tiempo sin comer para que ayudes a anonadar el cuerpo y los sentidos se apacigüen, se bajen, y cierre las persianas de tu ser y puedas escuchar lo que hay dentro de ti. Hay una música hermosísima y bellísima que diario está Dios haciendo canciones, haciendo diferentes sintonías y sinfonías. Dios está haciendo de tu vida una sinfonía continua, te está cantando diferentes canciones, pero no lo escuchas porque andas muy ocupado en tus ansias de querer ser tú como tú quieres, de querer ser tú a la manera que tú quieres. Por eso nuestro Señor le enfatiza a Concepción, no es cuando tú, sino cuando yo, no las horas que tú, sino las horas que yo, no cuando tú, sino cuando yo, no como tú quieras, sino como yo quiera. Esto es lo que Jesús nos va a regalar y nos va a poner de frente ante esta invitación. Busquemos la gracia de Dios que nos ilumine para que podamos nosotros caminar con mayor seguridad. Después de esto, de la tentación del desierto, fíjense lo que pasa con Jesús como primera conclusión. Jesús le está pidiendo al demonio que transforme las piedras en pan porque tiene hambre, y la tiene, físicamente la tiene. Mentalmente yo me imagino que Jesús vivió una situación compleja. Sin embargo, Él dice, yo me basto por mí mismo porque soy el Hijo de Dios bajado del cielo, y yo que obedezco a mi Padre y al Espíritu Santo, eso es lo que me ayuda a mí a alimentarme. ¿Por qué? Porque cuando Él está con la samaritana, está dialogando con ella, nos dice en el capítulo 4 del mismo San Juan, que los discípulos fueron a comprar comida, porque el viaje había estado pesado, y Jesús se quedó allí en el pozo de Jacob. Llega la samaritana y Jesús le dice, dame de beber. Y dice, ¿de dónde acá los judíos le piden de beber a una samaritana? Y le dice Jesús, si tú supieras el don de Dios, tú le pedirías de beber a él. Dice, Señor, pues dame de esa agua, dame de ese pan. Y Jesús dice, tus padres bebieron en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Lo vamos a ver en San Juan, el capítulo 5, capítulo 6. Y lo vamos a ver en el mismo Juan, en el capítulo 13. Él es el nuevo pan, es la nueva palabra. Ese es el nuevo alimento que nosotros necesitamos. Por eso Jesús, si tú conocieras y te dejaras alimentar por esta nueva palabra, te quedarías satisfecha. Y en el diálogo, Jesús le dice, para empezar el tema, tráeme a tu esposo. Fíjense la metodología que hace Jesús aquí con la samaritana. Y la samaritana dice, ¿sabes qué? No tengo. Y dice Jesús, es cierto, ya llevas 5 y con el que estás viviendo no es tu esposo. Y dice ella, ¿cómo me conoces, Señor? Jesús le va a ayudar a esta mujer a meterse dentro, es decir, haz un discernimiento que te ayude a crecer en tu proyecto humano y te haga cada vez más madura. Una mujer más reflexiva, más profunda, y no viva solamente de pasiones. Deja de estarte continuamente viviendo en la ansiedad, que si tú ahorita no vives con alguien, entonces estás perdiendo el tiempo. Deja de estar viviendo ese estilo de vida que no te está favoreciendo. No el hecho de que tú tengas que estar, es que me siento sola, por lo tanto tengo que estar con alguien. No necesitas estar con nadie. Tú estás contigo misma o contigo mismo, y esa es la primera cosa que tienes que discernir. ¿Verdaderamente necesito a alguien yo? ¿O solamente la necesito para un apetito, por una situación de una concupiscencia? Esto es lo que tú tienes que hacer y yo también tengo que hacer diariamente. ¿Cómo debemos ir creciendo en ese proceso transformativo y divinizador? ¿Cómo debemos dejarnos orientar y amar al estilo de Dios? ¿Cómo debemos nosotros caminar en este camino y podernos orientar mejor? Jesús le dice a la samaritana, pide y se te dará. Es lo que hace Jesús. Padre, ilumíname. He venido a la tierra a hacer tu voluntad, no la mía. Es lo que le dice Jesús en el jardín. Fíjense lo que pasa. Jesús se va al desierto, y cuando Adán y Eva
pierden la relación con Dios, salen al desierto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Quiere purificar el desierto para después, cuando llegue al Getsemaní, Jesús dice, yo he venido a esta tierra a vivir de la voluntad de mi Padre, de los alimentos divinos. Entonces el alimento divino de mi Padre es que yo reciba su palabra y la transforme en dar la vida por mis hermanos. Que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Entonces lo que Jesús le dice a Concepción, Jesús lo vive en el Getsemaní, no cuando yo, sino cuando tú, no las horas que yo, sino las horas que tú, no cuando yo quiera, sino cuando tú quieras, no donde yo quiera, sino donde tú quieras. Y aquí es donde viene la primera exhortación de conclusión. Aún dice el mismo San Agustín una frase muy bonita. Dice, si nosotros conocemos y estudiamos las cosas con amor, vamos a iluminarnos continuamente de bendiciones extraordinarias. Porque la oración ayuda al espíritu a levantarse y estar continuamente añorando las cosas del cielo. Porque la oración nos ayuda a ir como puliendo nuestras deficiencias, debilidades, miseria, limitaciones, defectos, y nos ayuda a ir cada vez más entrando en una oración amorosa de corazón a corazón, donde desde el fondo del corazón nos va quitando Dios ese corazón de piedra y nos va dando un corazón de carne, como Dios nos da la invitación en Ezequiel capítulo 24 y también en el capítulo 36. Dios nos va a regalar esta bendición y nos va a ir como ayudando a entender que la oración es el diálogo amoroso que tenemos que tener. Por eso Eva no hizo oración, porque no dialogó ni con Dios ni con Adán, solamente se puso a platicar con la serpiente, y ahí es donde estuvo su segundo error grave, aparte de los 6 que les acabo de dar. Es decir, aquí es donde viene para nosotros esta invitación. ¿Cómo estás haciendo tu discernimiento de tu vida? ¿Estás contento con los resultados que haces? ¿Estás contento, por decirte, cada fin de semana que tú tienes los días de descanso? ¿Estás contento con el estilo de vida que has optado? ¿Tu familia está contento contigo o contigo? ¿Estás contenta que cada fin de semana tienes que ir afuera a comprar cosas cuando no necesitas? Y entonces por eso son los conflictos con tu esposo y tus hijos, porque no estás en la casa el fin de semana cuando tú debes de estar con ellos. O tú como esposo dejas de estar haciendo las cosas en la computadora y te pones a pensar otras cosas mejores cuando están tus hijos en casa. ¿Estás contento con el estilo de vida, la forma de ser, la manera de pensar, la forma de actuar, con tu sexualidad? Yo ahorita les digo a los jóvenes, como segunda conclusión, ¿ustedes están contentos con todos los efectos que estás viviendo ahorita? Y tú que has experimentado ya los abortos, ¿por qué consumes droga? Si dices tú que el aborto está bien, entonces dices que me ha quedado dentro de mí una culpa y quiero olvidarlo. Pues necesitas que aceptar tu error. Es todo lo que tienes que hacer, como lo hizo el mismo David cuando comete el adulterio. Y entonces Dios le dice que lo va a castigar, pero se postra ante Dios y dice, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación, no me alejes de ti. Regrésame a tu esencia, a tu sustancia, a tu presencia. Por favor, te pido, no ignores mi presencia ante ti. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro Dios lo escucha, le perdona su pecado y lo reestructura. Eso es lo que creo yo que Dios necesita de ti, de mí, reestructurarnos. Pero la pregunta es, ¿qué tan disponible estás tú para que Dios te reestructure? Para que Dios te ayude a crecer en este proceso. ¿Estás dispuesto a crecer? ¿Estás atento a crecer? Muchas veces no queremos nosotros crecer, y ese es el problema que tú tienes y yo también. Entonces nuestro Dios en esta segunda conclusión te dice, busca la oración, busca la introspección y ve los efectos que estás creando y ve las causas, y no le eches la culpa a los demás de tus errores como se le echó Eva a la serpiente, para que entonces no se te vuelvan o reinvierten más dolores o más sufrimientos. Si ya cometiste un error en la manera como trataste a la primera mujer o la segunda mujer, o tú como mujer al hombre, y ya trataste una droga y que cada vez esa droga te está contaminando más y te está destruyendo tu cuerpo o tu mente, tu inteligencia, tu psicología, tu libertad, tienes que entender, no es el camino.
No necesito que estar ansiosamente comiendo estas cosas o bebiendo estas cosas o observando o olfateando estas cosas porque no me favorece. Esto es lo que debes de preguntarte. ¿No será bueno que en esta cuaresma limpies tu cuarto, abras las puertas de tu casa para que salgan todos los olores contaminados de tus cuartos y puedas recibir una nueva inspiración y tu cuerpo se sienta más satisfecho y más saludable? ¿No será eso lo que necesita tu alma en este momento? En tus manos y en mis manos está este proceso. No le dejemos todo. No le dejemos todo al Espíritu Santo. Trabaja en tu proceso y en mi proceso. Hagámoslo juntos con Él para que te ayude mejor. Y voy a terminar con este pensamiento que nos ayuda San Irineo en el libro cuarto a tomar conciencia de las cosas. Y dice: al principio, y no porque necesitase del hombre, Dios plasmó a Adán precisamente para tener en quien depositar sus beneficios. Dios Padre confía en ti y sabe quién eres tú. Que en este conocimiento nuevo de tu vida puedas entender que tú tienes todo para ser dueño de ti y que no simplemente lo destruyas en las primeras experiencias o en los primeros años de tu vida, que te vayas despacio saboreando la vida. ¿Para qué? Para que lleves a cabo el plan que Dios te ha regalado a ti, que vivas muchos años en la tierra, pero consciente y libre, no esclavo, no miserable, no contaminado, no todo viciado y todo enfermo, psicológico, emocional, sensorialmente y a nivel espiritual. Deja de estarle diciendo a los demás cosas que no debes y ponte a estudiar y ponte a analizar, porque el mal existe y tienes que contaminar este tipo de cosas con cosas nuevas y buenas. Y es la contaminación, no me refiero negativo, positivamente, mejor dicho, si es la contaminación, mejor hay que purificar esa contaminación. ¿Cómo lo vas a hacer con el Espíritu Santo? Por eso les invito a consagrarnos a Él diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Ven Espíritu Santo. Consagrémonos a esa secuencia del Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones. Ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da orientación a lo que está desequilibrado y sobre todo maltratado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que esta oración y como momento de compartir te ayudan a descubrir a ti que tú eres importante. Tú eres único. No hay personas como tú, pero necesitas que conocerte quién eres tú. Y si tú te adueñas de ti, vas a ir descubriendo que en la escuela te dicen una parte de quién eres tú, en los amigos, en la sociedad, en la economía, en la antropología de tu mundo donde te mueves, eres y existes, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a tus sentidos, de acuerdo a tus afectos, de acuerdo a tu sexualidad, de acuerdo a tu inteligencia y de acuerdo a tu alma. Que puedas integrar todo tu ser y puedas decir: yo soy hijo e hija de Dios, a imagen y semejanza que me ha creado y me ha invitado en Cristo a dar la vida por los demás, amándome y amando a ellos, sirviéndolos como Cristo me sirve, y el Padre en Jesús me vuelve otra vez a glorificar en Él, porque Él viene a glorificarme y el Padre quiere que nosotros nos glorifiquemos en su Hijo.
y ayudemos a otros a que los otros también se glorifiquen en Cristo, porque Él es la palabra que viene de la boca de Dios, que alimenta todo nuestro ser. Que Dios bendiga tu corazón y te llene de sus gracias, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, la comunica por la cruz y el amor, y guarde tu cuerpo y tu alma siempre pura y sin mancha. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Unidos en oración, y no te quedes simplemente con la ansia, quédate con el Espíritu Santo. Quédate con Dios. Hasta la próxima. Si Dios nos permite, nos vemos mañana.